sin él darse cuenta comenzó a esparcir el evangelio a través de esta persecución. Wow, gloria a Dios. Quizás muchos murieron, quizás lo podemos identificar como pérdida, pero el dueño de la obra hizo que esa apariencia de pérdida fuera ganancia para su propio reino. ¿Por qué? Porque él no era el dueño de la obra. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y hay momentos, me llega a la mente este personaje también, Samuel. Vemos a Samuel llorando por Saúl. Saúl había corrompido su corazón. Dice la palabra de Dios que Dios lo había desechado. Pero Samuel estaba llorando por Saúl porque quería que estuviera todavía en esa posición. Diga, Dios te guarde en esta hora. Te doy la bienvenida aquí a tu canal Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio de mujer posicionada. Y como siempre te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques. Hoy te traemos una invitada muy especial, una joven con una palabra de poder. Así que yo te pido que te acomodes ahí para que puedas recibir, amén, lo que el Señor tiene para ti. Rápidamente voy a dejar que ella se presente a la audiencia. Dios te bendiga, te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Estamos aquí para glorificar el nombre del Señor y esperando que seas bendecido a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya ustedes escucharon, gloria al Señor. Pero como siempre, ustedes saben que nunca estoy sola, sino que me acompaña una mujer de Dios, una pastora que porta con una palabra poderosa de parte del Señor. Rápidamente yo voy a dejar que ella se presente a la audiencia. Amén, amén. Dios te bendiga, tu pastora Heidi Peguero de este lado. Doy gracias al Señor, siempre doy gracias al Señor por permitirme estar aquí para poder llevarte una palabra de poder y de autoridad, pero en esta ocasión en los labios de nuestra invitada. Amén, amén, gloria al Señor. Rápidamente vamos a buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 11, gloria al Señor, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Amén. Amén, gloria al Señor. Y en este momento vamos a estar ministrando bajo el tema: no eres tú el dueño de la obra. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando comencé a leer esta historia, me gusta mucho leer acerca de la historia de David, cómo era un hombre devoto a las cosas del Señor, y a pesar de que estaba lleno de debilidades, faltas, errores, gloria al Señor, se resalta en la Biblia como un hombre que era conforme al corazón de Dios. Amén. Era sensible a lo que Dios le decía. Amén. Era sensible a lo que Dios trataba. Vemos a David transportando el arca y pasa una situación y este hombre está sensible, desesperado para que Dios se sienta agradado con lo que él hacía. Aleluya. Y una persona así es fácil de identificar, porque si tú pones vamos a decir, tu posición, tu estatus social, gloria al Señor, como él era rey, y dice la palabra de Dios que se vistió de vileza para danzar ante la presencia del Señor, esto quiere decir mucho. Y vemos a David conquistando reinos. Cuando aparece en los escenarios, gloria al Señor, primero aparece como un joven despreciado por la familia, olvidado, vamos a decir, con las ovejas, y más adelante comienzan a darse escenarios donde David comienza a ser exaltado por el mismo Dios. Wow. Por el mismo Dios comienza a intervenir en la vida de David. Aleluya. Gloria al Señor. De estar maloliente con las ovejas, vemos a un hombre que está en un reinado, un hombre de palacio, un hombre de altura, un hombre que todo el mundo lo conoce, un hombre, el cantor de Israel, aleluya. Aleluya. Ya todo el mundo identifica quién es David. Wow. E incluso el mismo Dios, cuando se manifiesta y da la opinión de David, dice que era el hombre conforme a su corazón. Así es. Y vemos David apasionado.
entregado porque las cosas de Dios se hagan tal cual Dios quiere que se hagan. Amén, así es. ¿Y qué tiene que ver todo esto con decir que la obra no es tuya? El tema de este mensaje. David, había un momento donde el arca de Dios no tenía lugar, solamente habitaba en tabernáculos, gloria al Señor. Y ya Dios le había revelado a David todo lo que él quería para su templo. Le dio los planos, le dio la estructura, cómo quería que se hicieran las cosas, pero la obra no era de David. Aleluya. La obra no era de él, gloria al Señor. Sí. Y es el momento donde hay muchas personas que están dentro del liderazgo, que son gente apasionada por Dios, gente llamada por Dios, gente que derribaron muchos gigantes, claro está, gente que fueron diestras en batalla, pero la obra no es de ellos. Así Wow, es, muy fuerte. Gente que tienen rangos espirituales, que tienen sus posiciones, gloria al Señor, pero la obra no es de ellos. Y es el momento donde es difícil de identificar ese momento, porque tú estás tan apasionado por lo que quieres hacer por Dios, para Dios, gloria al Señor, que quieres estar en una posición donde no te corresponde. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Y ahí es lo difícil, porque cuando tú estás apasionado por hacer algo, así como le pasó a gloria al Señor, a diferentes personajes dentro de la Biblia, como le pasó a Saulo. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que sus intenciones aparentemente eran buenas, porque él estaba velando, estaba celoso para que no corrompieran las leyes de Israel, gloria al Señor. Aparentemente estaba velando por la ley de Dios, pero él no se le había sido revelado lo que realmente estaba aconteciendo. Había un cambio para Israel. Se manifestó el Mesías y el pueblo no lo conocía. El Rey de Reyes se les reveló a ellos y ellos no lo identificaron como reyes porque la obra no es de ellos. Así es. El dueño de la obra se les reveló a Israel y Israel no lo pudo identificar, gloria al Señor. Aleluya. Entonces es el momento donde alguien que no estaba calificado para hacer ese trabajo en ese momento, como Saulo, comenzó a perseguir la iglesia, pero sin él darse cuenta comenzó a esparcir el evangelio a través de esa persecución. Wow, Gloria a Dios. Quizás muchos murieron, quizás lo podemos identificar como pérdida, pero el dueño de la obra hizo que esa apariencia de pérdida fuera ganancia para su propio reino. Alma te adora. ¿Por qué? Porque él no era el dueño de la obra. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y hay momentos, me llega a la mente este personaje también, Samuel. Vemos a Samuel llorando por Saúl. Saúl había corrompido su corazón. Dice la palabra de Dios que Dios lo había desechado. Pero Samuel estaba llorando por Saúl porque quería que estuviera todavía en esa posición. Le había tomado aprecio, gloria al Señor. Y eso pasa dentro del liderazgo. Eso pasa dentro de las congregaciones. Le tomamos aprecio, gloria al Señor, a alguien que tiene un llamado, a alguien que tiene un talento, tiene un don. Pero no identificamos que el dueño de la obra ya lo desechó. Así es. Gloria a Dios. Y el dueño de la obra lo descalificó y está levantando a un David para que haga su trabajo, gloria al Señor. Está levantando a uno que no tiene características, gloria al Señor, para estar en esa posición, pero Dios lo llamó, lo seleccionó. Así es. Y estar despierto para el sueño de Dios es lo complicado en este tiempo. Porque muchas cosas no hacen estar dormido, gloria a Jesús, estar ignorando lo que realmente Dios quiere hacer, por estar envueltos en muchas situaciones, en muchos afanes. Y volviendo a la historia de David, de alguien que sí estaba, gloria a Jesús, entregado, había librado muchas guerras, como Dios se le revela a este hombre y le dice: mira, David, yo te di los planos, sí. Yo te he dado muchas victorias, sí, tú derribaste a Goliat, derribaste muchísimos gigantes, conquistaste muchísimos reinos, escuchaste mi voz, ok, me cantaste, pero la obra no es tuya. Ahora le toca a Salomón, gloria a Jesús. Aleluya. Alguien que no ha derramado sangre, gloria a Dios. Va a levantarme
el templo, gloria al Señor. Aleluya. Y identificar el templo como la obra del Señor, podemos, ustedes saben que la obra de Dios es amplia. Sí. Podemos hacer muchas cosas, no me refiero al templo solamente de las 4 paredes. Hay mucho trabajo en la mies del Señor. Así es. Hay mucho trabajo en esta obra, gloria al Señor, que tenemos que identificar para comenzar a trabajar Gloria a Jesús. y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Así es muy fuerte, gloria al Señor, esta palabra y este tema que tú acabas de traer, amén. La obra no es tuya, amén, porque el Señor, aunque tú tengas el deseo de hacer algo, no necesariamente tengas tú que tener el llamado para hacerlo, amén. O sea, David era un siervo de Dios, era un hombre de Dios. Dice la Biblia que su corazón era conforme al de Dios, pero esa parte no le tocaba a él. Entonces, ¿por qué hay mucha gente metida en lugares donde no deben de estar? Dios mío. Porque no han entendido ese principio, porque no han entendido, gloria a Dios, que tú puedes tener el deseo para algo, pero vamos a ver si tú tienes el llamado para eso. Así es. Amén. Incluso hay personas que están pastoreando, que están como líderes, porque ellos quieren ser líderes, porque a ellos les nació, pero no porque Dios lo marcó, lo señaló para estar en ese liderazgo. Gloria a Dios. Por eso cuando tú ves a gente, tú dices, wow, mira, ellos se expresan muy bonito y todo eso, pero la palabra que dan no tiene esencia. De la manera en la que tratan a la persona, no le encaminan bien, o sea, no le encaminan al camino de Dios. Entonces son personas que no han entendido que la obra no es de ellos, amén, que la obra es de Dios, que el Espíritu Santo es el que dirige. Yo en la Biblia siempre he leído que cuando la iglesia en los Hechos empezó a fundarse, uno se da cuenta de la manera en la cual Dios quiere que nosotros dirijamos la iglesia de hoy en día, porque ese es el modelo exacto que Dios quiere de la iglesia de hoy en día. Y por no llevarnos de ese modelo y querer hacer la iglesia y adaptarla a otras cosas, es que estamos mirando tanta decadencia espiritual, y es por lo cual están pasando tantas cosas, porque el problema está viniendo desde arriba, amén. Así es. Entonces, vemos aquí cómo en los Hechos tú te das cuenta de cómo el Señor, dice la Biblia que cuando a alguien se iba a elegir, amén, era mediante el Espíritu Santo. Dice que se elegían personas, no porque cantaban bonito, no porque tenían buena presencia, ni porque diezmaban mucho, no. La gente que se elegía era porque estaba llena del poder del Espíritu Así Santo. es. Gloria a Entonces la gente que elige a alguien así es porque entiende que la obra no es de él, es de Dios. Así es. Aleluya. Y las cosas están viniendo porque la gente no está entendiendo que hay designación en el cielo. Gloria Que hay a Dios. gente que Dios le ha dicho tú vas a ser mano, hay otro que Dios le ha dicho tú vas a ser pie, hay otro que Dios le ha dicho tú vas a ser cabeza. Porque somos un cuerpo y Dios es el que nos ordena en el cuerpo de él, no el hombre. Gloria a Cuando Jesús. el hombre empieza a dar posición o a poner personas donde no deben de estar, entra el problema, entra el conflicto, entra la decadencia, entra la palabra que no cambia, entra lo que es que el pueblo de Dios se descarrila, amén. Entonces es el momento en que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede poner a cada persona en el lugar que le corresponde. Amén, gloria a Jesús. Sí, y también esto me lleva a profundo y quizá va a ser muy fuerte la palabra que voy a expresar, porque cuando tú decías que el Señor le dijo a David, está bien, derribaste gigantes, conquistaste muchos reinos, Sí. hiciste muchas cosas, danzaste, te olvidaste que eras rey, danzaste ante mi presencia, pero la obra no es tuya. ¿Por qué? Porque aunque tú tienes la buena intención y el deseo de hacerme casa, Sí. no eres tú que la va a hacer. Entonces, esto me lleva a una profundidad. ¿En qué sentido? Mira, muchas veces vemos líderes que fueron hombres de Dios, o son hombres de Dios porque quizás no han muerto, hombres de Dios que tuvieron una trayectoria Sí, ministerial muy poderosa, en como pastor, como hombre, como evangelista, más bien como líder, como pastor. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya llegan a cierta edad, que ya la edad misma, su condición de salud no le permite seguir ante una obra, tú ves que no quieren pasar el liderazgo a otra persona. Sí. Entonces eso trae un caos en la iglesia a la hora de ese Sí. pastor morir y no dejar las cosas ordenadas. Ay, sí. Porque la Biblia habla de sucesores. Moisés murió, pero todo el pueblo Sí. sabía que Josué era el sucesor. Claro, claro. Y esto trae una revuelta fuerte a la iglesia, porque muchas veces nos olvidamos que la obra es del Señor y que yo
tengo fecha de caducidad, yo voy a fallecer, pero la obra va a seguir porque no es mía. Yo no me la voy a llevar al cielo, es mía, no es mía, es de Dios. Entonces, si ya yo como pastor entiendo que ya a mi edad ya no tengo la fuerza, yo entiendo que quizás no queremos, tú no vas a dejar de ser cristiano ni vas a dejar de ser un líder, porque la iglesia te va a seguir viendo como líder, sí, aunque tú pases, porque David no dejó de ser rey, aunque murió, para el pueblo, David seguía siendo, David fue rey y en sus corazones era rey. Ya no está David, pero sabemos que tuvimos un rey llamado David que derribó gigantes y que hizo muchas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ojalá que alguien que me esté escuchando y que quizá necesitaba escuchar esta palabra, que ya siente que su liderazgo, por sus pocas fuerzas que ya tiene físicamente, porque la vida se va agotando, entienda que tiene que preparar un sucesor, porque la obra no es de él. La obra es del Señor, y como la obra es del Señor, tú debes preparar a alguien, porque la obra del Señor tiene que continuar. Y cuando alguien, porque conocí un pastor que hizo esto, todavía está vivo y hace ya 3 años, entregó el pastorado a la persona que él entendía que Dios había señalado. Y la iglesia está funcionando y la iglesia sigue amando a su pastor, pero también está reconociendo que el que está al frente es el pastor de la iglesia, aunque el otro está vivo. Entonces eso evita muchas revueltas en las iglesias. Eso evita que la gente, no, que murió el pastor, que fulano es fulano que va a quedar. Sí. Entonces la iglesia queda en un conflicto. Sí, se queda en el aire. En el aire. Es bueno que tú le enseñes a la iglesia, como hombre de Dios que eres, con llamado y con visión, que sabe cuál es el hombre que puede estar apto para estar como líder, porque tú lo preparaste, lo trabajaste y el cielo te dijo que era ese. Cuando tú le presentas a la iglesia y le dices porque David dejó claro que era Salomón que iba a hacer casa a Jehová, porque Jehová se lo había dicho. Incluso se sentó con Salomón y le dijo, si tú siguieras llevando los mandamientos y los estatutos y obedecieras a Jehová tu Dios, el que estuvo conmigo va a estar contigo. Así es. Entonces, así mismo deben hacer los líderes que ya están en cierta edad. Preparar a alguien y decirle, mira, las cosas se hacen así, así, así. Iglesia, este es el líder que va a quedar en mi lugar. Y las cosas fueran diferentes, porque la obra no es nuestra, es de Dios. Amén. Otro punto muy importante. Y es el momento cuando Dios nos marca como líderes. Esta es una palabra para el liderazgo, así yo lo puedo identificar por el Espíritu. Cuando Dios nos marca como líderes, aunque no querramos, si nos descuidamos en esa área, tendemos a que la gente nos siga a nosotros. Como tenemos tantos dones, tenemos tantos talentos, y Dios me usa tanto, y cuando yo llego se abre el cielo y baja y la tierra se vuelve una, y que me catapulto y todas estas cosas pasan, pero le voy a decir algo, la obra sigue siendo de Dios. Así es. Él es que sostiene su obra, y si Él no sostuviera su obra, lamentablemente nosotros no estuviéramos aquí. Se levantó Nerón, se levantó el Imperio Romano, se levantaron muchos perseguidores de la iglesia, gloria al Señor, y aún así la iglesia sigue de pie. Así es. ¿Por qué? Porque la obra no ha sido del hombre, sino de Dios. Si esto fuera una obra de hombre, así como se le presentaron, le dijeron, espérate. Cuando los sacerdotes y los escribas le dijeron, espérate, vamos a dejar que esa gente, porque si es un grupo normal que se está levantando, eso en una temporada va a terminar. Pero fue algo que entiendo que el mismo Dios lo puso en la boca de este hombre, diciendo, lo que Dios pone, lo que Dios determina, nadie lo va a detener. Y cuando Dios dijo que su iglesia iba a iniciar, todavía este es el tiempo que no importa las potencias mundiales que se han levantado en contra de la iglesia ha seguido de pie. Wow. Es verdad que hemos recibido muchos golpes. Es verdad que hemos recibido muchos ataques, quizás muchas calumnias en contra de la iglesia, quizás han querido empañar el evangelio, dañar la imagen y todo eso, pero la obra no es de hombre, la obra sigue siendo de Dios, aleluya, y Dios sostiene su iglesia, Dios ha preparado su novia, y Él cuando llegue el momento determinado la va a levantar, gloria a Jesús, porque Él es el dueño de la obra, gloria a Dios, y aunque muchos quieran dañarla, Él es suficiente para reconstruir lo que otros quieran dañar. Así es, porque Él es el dueño de la obra. Y cuando nosotros entremos a la presencia de Dios, identifiquemos que le hemos quitado el espacio a Dios,
Porque eso pasa, suele pasar. A veces queremos entrar en un plan metódico, que las cosas tienen que ser regidas de tal manera. Y aquellos que son muy metódicos, aquellos que son melancólicos y son muy perfeccionistas, si no es como ellos dicen que se tiene que hacer, no se hace. Si no es como ellos dijeron que tiene que hacer, no funciona. Y yo vengo a decirte algo a ti, que la obra es del Señor. Y si Él entiende que debe de funcionar de una manera, aunque tenga que romper el protocolo, el diseño que aparentemente buscaste sin la dirección de Dios, la obra sigue siendo de Él. Gloria a Dios. Y hay cosas que nosotros no podemos entender, porque en una ocasión David se le presenta a los sacerdotes y le dice: denme de comer que tengo hambre. ¿Cuál era el diseño de ese tiempo? No era lícito. No era lícito comer el pan del templo, aleluya, y mucho menos para David, que estaba en una temporada de guerra, estaba en una temporada de persecución. Aparentemente estaba mal delante del pueblo, porque estaba en contra del rey, y no era así. Pero sin embargo, él comió y no le fue contado como pecado. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. Gloria a y hay Jesús. cosas que obviamente tienen que ser, nosotros entendemos, debe ser así, debe ser de tal forma y debe ser de tal manera. Pero a veces Dios se entra, rompe los esquemas, rompe los programas, rompe las estructuras, porque la obra es de Él. Amén, gloria a Dios. Y como el Señor, en otro escenario, el Señor se le revela a esta mujer samaritana. Había un sistema ahí, había una cultura, había una costumbre que judíos y entre samaritanos no se llevaban entre sí. Pero el dueño de la obra se levanta y dice: a mí me es necesario pasar por Samaria, me es necesario romper el protocolo, me es necesario romper la tradición, me es necesario romper la cultura y revelármele a ellos y decirle que la obra es mía. Decirle a la samaritana que el dueño de la obra se les reveló, y los verdaderos adoradores que yo estoy buscando, ella es uno de ellos. Aleluya. Por el Señor romper los protocolos, esta mujer se convirtió en una de las primeras evangelistas de ese tiempo para predicar el evangelio. Así es. Y las mujeres no eran calificadas, no eran tan tomadas en cuenta, pero fueron el eje que hicieron que el ministerio de Jesús fluyera de una manera más espontánea. Dios es autosuficiente, pero quiero hacerle entender de que Dios sí necesita de nosotros necesita de nuestras manos, necesita de nuestros pies para que su obra siga creciendo. Nosotros no somos indispensables, pero si tú le dices que sí al Señor, el favorecido eres tú. Así es. Así que Dios está buscando de gente que identifique quién es el dueño. Wow, mi alma te adora. Así es, gloria a Dios. Tenemos que identificar, gloria a Dios, que si el Señor ha puesto algo en nuestras manos, no es de nosotros, amén, sino que le pertenece a Él. Cuando entendemos esto, no ligamos el sentimiento ni los intereses. Así es. Porque mucha gente está ligando los intereses en estos tiempos y piensa que una iglesia, que un ministerio es de ellos, amén, y buscan su propio interés, pero no buscan el interés del reino, amén. Entonces tenemos que entender que la obra no es de nosotros, que la obra le pertenece al Señor, y lo que Dios diga es lo que tenemos que hacer. Yo quiero que tú eleves una oración por esa audiencia en esta hora, amén, ahí en el nombre de Jesús. Gracias, Amén, Señor. gloria a Dios. Padre, mira tu iglesia, Aleluya. mira tu obra, mira, Dios mío, cada persona que nos escucha. Yo te pido que seas tú, Señor, fortaleciendo nuestro entendimiento. Gracias, Espíritu Y nos ayudes, Señor, a identificar, a discernir qué tú quieres que hagamos en tu obra. Amén. Tú eres el dueño de la obra y he aquí tus obreros, he aquí tus servidores, Señor. Estamos aquí están aquí nuestras manos, están aquí nuestros pies. Nosotros somos el sacrificio para ti, Dios. Gloria a Dios. Te pido, Dios, que la audiencia que nos escuche pueda levantarse y entregarlo todo, aleluya, entregarse en cuerpo, alma y espíritu ante ti, Dios, para servir en tu obra e identificar que tú eres el dueño de la obra, mi Rey. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, gloria a Dios. Wow, poderosa palabra, poderosa oración que hemos recibido en esta hora. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también La pastora Heidi Peguero, Y Dios te también. bendiga. amén. Madeline Ortiz. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esto fue Posicionadas. Amén.